Noticias, entrevistas. Intentaremos depurar mentiras. Les vamos a contar la plena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cita con Comunicar con todos los acentos. Hoy queremos darle visibilidad al caso de un despido que nos ha llamado muchísimo la atención. No por el despido en sí, sino porque ha sido sin motivaciones y además huele a xenofobia. Ahora os lo contamos. Elizabeth Arquinigo Pardo, bienvenida a Comunicar con todos los acentos y gracias por atenderme. Gracias a ustedes. A ver, Elizabeth, empecemos con las presentaciones. Tú eres peruana y vives en Italia desde los 10 años de edad. Cuéntanos de qué ciudad de Perú eres, por qué llegaste a Italia y, resumidamente, cómo ha sido tu vida hasta ahora. Bueno, yo llegué a Italia que tenía 10 años y llegué aquí por, mis padres se mudaron a Italia por motivos de trabajo. Ajá. Y la primera en llegar fue mi hermana, y bueno, de ahí mi mamá, y de ahí yo y mi otra hermana pequeña. Y bueno, mi vida, llegué aquí a 10 años y fue, digamos, muy fácil para mí adaptarme a todo lo que era la vida aquí en Italia. Vivía en un país muy pequeñito y eso hizo, digamos, que... ¿Dónde? Vivía como en Imbiate, en la provincia de Monza Brianza. Ah, ok. Tuve que aprenderlo muy rápido el italiano porque ningún otro me podía entender, obviamente, Claro. sí. O sea que solo en la familia hablabas español y... Sí, exacto, solo con mi familia hablaba español, siempre hemos mantenido ¿Qué año esa era? costumbre. Eran los años 2000. Ok, Sí. claro, ya cambiaron muchas cosas desde entonces. Muchísimas cosas, exactamente. Y todo bien, entonces hasta este momento, ¿te gustó Italia? ¿Te trataron bien? ¿No tienes ninguna queja? Bueno, como todo, digamos, extranjera, he sufrido también de racismo en el sentido de que, bueno, nos faltaron los comentarios muy malos de parte de chiquitos por el hecho de que era extraña, obviamente, en el sentido, el color de mi piel era diferente al de ellos, no hablaba como ellos, sí, bueno, pero sí, es eso, o sea, sí, pero era diferente, ¿entiendes? Era diferente, y entonces, como te decía, no faltaron los comentarios negativos, pero de todas maneras, sí, tengo que decir que me fue bien, sí, en general me fue bien. ¿Y qué estudiaste aquí? Bueno, yo aquí hice el último año de la primaria, después hice la secundaria, después terminé mis estudios en idiomas para las relaciones internacionales y me gradué en eso. Ya, Sí. todo en la escuela pública. Exacto, todo en la escuela pública. Que eso son cosas positivas en Italia, hay que decirlo. Sí, exactamente. Te dan formación de calidad y gratuita, eso está Eso muy sí. bien. De momento, a ver si no cambian las cosas, porque ya muchas Exacto. cosas están cambiando en Italia y en Europa. En fin, llegamos al momento en que nos encontramos, Elizabeth, para contar tu historia laboral. Claro. Tú trabajabas en la jefatura de policía de Milán como traductora, como intérprete. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando ahí y en qué consistía exactamente tu trabajo? Bueno, yo trabajaba, como decías justamente tú, para la estación de la policía y trabajaba exactamente para la Agencia Europea para el Asilo Político. Ah, ok. Y con esta agencia trabajaba desde hace 2 años. Y bueno, trabajé un poco en Grecia, en otras instituciones y de ahí, digamos, que me pusieron, digamos así, a trabajar fija en la estación de policía de la Questura de Milán desde diciembre. Así que desde diciembre del 2018 yo estaba ahí. Hice diciembre, enero y bueno, febrero pasó lo que pasó, digamos. O sea, ¿Qué tipo de contrato tenías? ¿De cuánto tiempo? Era un contrato temporario. Todos los contratos que me hacía esa agencia eran contratos temporáneos. Pero tienen un inicio y un final. Exactamente, contratos temporáneos me refiero a contratos. Como todas las personas que trabajan en ese sector de la inmigración, son contratos máximo 6 meses, máximo 6 meses. En mi caso, en la estación de policía de Milán, fue que se renovaban cada mes. O sea, sí, es así que funciona. Ah, en la estación de policía funciona así. Sí, exacto. Bueno, y un día decides escribirle públicamente al actual ministro del Interior, Matteo Salvini. Yo creo que ya es famoso en todo el mundo porque siempre está en las redes sociales. Desde ahí hace su ministerio. Obviamente. ¿Cuál era el asunto de tus cartas, Elizabeth? ¿Qué pasó? Bueno, decidí escribirle porque yo ya no podía más en el sentido de de toda su retórica, su falsa retórica y toda la hipocresía que había en lo que decía, en su propaganda, en el sentido que decía que éramos
los que estábamos aquí regularmente, en sentido con permiso de soyorno, que trabajábamos, éramos sus amigos, ¿no? De lo contrario, por otra parte, los que estaban aquí legalmente, que no tenían un permiso de soyorno, bueno, no tenían trabajo y todo lo demás, eran sus enemigos. Pero la verdad es que, como es que con sus leyes hacía todo lo contrario, porque al final, como digamos, iba a obstacular también personas como yo, por ejemplo, como hace una ley que fue aprobada, él, digamos, en esa ley aumentó el tiempo para obtener la ciudadanía. ¿Sí? Exactamente, y ese era mi caso, o sea, yo había aplicado para tener la ciudadanía italiana. Porque tú tenías derecho, porque llevas aquí muchísimos años. Muchísimo tiempo. ¿Y cómo es la cosa ahora? Ahora prácticamente el tiempo de espera son de 4 años y no más de 2. Antes, con la ley anterior, eran 2 años de tiempo. Bueno, no eran 2 años, digamos, obligatoriamente, en el sentido que al final terminabas esperando un poquito más, pero eran 2 años. Ahora son 4 años. Desde el momento en que pides el acceso a la ciudadanía. Exactamente, desde el momento en que pides el acceso a la ciudadanía. Que además se paga. Exactamente, son como 200 euros. Y ese también es otro punto. Claro. El sentido de cómo hace que él no solo aumentó el tiempo de espera, sino también aumentó el contributo, que pasaba de 200 a 250 euros. Que es una locura para quien está aquí. Exactamente. No es de aquí. Son 200 a 250 euros. ¿Para qué cosa? No para, digamos, mejorar el servicio, para ir a empeorarlo, o sea, para ir a esperar mucho más. Y entonces yo decidí escribirle, mire, diciendo justamente, soy una amiga, porque... ¿Pero le escribiste a él personalmente o fue una carta pública? Fue una letra abierta en el cual yo obviamente le escribí a él, así que dije, gentil ministro como los interiores, Matteo Salvini, esto es mi problema, yo soy supuestamente su amiga, pero me está también haciendo un daño increíble, porque yo he aplicado para la ciudadanía y ahora me toca esperar como 4 años para obtener una respuesta. Y no está dicho tampoco que después de esos 4 años yo lo obtenga, claro. ¿Entiendes? Y es eso. Y fue ese motivo que, digamos, que me empujó a escribirlo. Ok, ¿dónde se publicó esta carta? Esta carta inicialmente la publiqué como en un sitio, en una página web de un partido con el cual, digamos, yo tenía, digamos, simpatizaba. Y entonces de ahí fue condividida por amigos, hasta que llegó hasta a la República, que lo publicó. El periódico La República, y bueno, decidió publicarlo, lo publicó, y ahí como fue visto también por el ministro, y el ministro decidió responderme. ¿Y qué te contestó? Me contestó diciendo que, bueno, el motivo por el cual yo tenía que esperar mucho más tiempo, no más 2 años, pero 4, por el hecho de que como se querían muchísimas, digamos, aplicaciones para la ciudadanía que estaban todavía en espera, y que había muchas demandas. Exacto, muchísimas demandas, sí, muchísimas demandas y que él no había podido, digamos, evadir, y entonces decidió que, bueno, no había otra que alargar el tiempo, aumentar el tiempo de espera, y entonces... Pero a ver, explícame, entonces quiere decir que es el ministro personalmente el que ve cada petición de ciudadanía una a una, o sea... Absolutamente no, absolutamente no. Bueno, hay una oficina, que es la oficina de, ¿cómo se llama? Ufficio Cittadinanze, la oficina de la ciudadanía, y que, bueno, que se ocupa de examinar todo lo que son las aplicaciones, las demandas de ciudadanía. Pero yo pienso que el problema es ese, en el sentido que el problema es que hay pocas personas. Me parece que se trata de un grupo de 8 o 10 personas máximo, porque bueno, me ha tocado tratar con estas personas, y cada vez que yo llamaba pidiendo informaciones sobre mi ciudadanía, ellos me decían, señorita, lo sentimos muchísimo, pero somos en 10, no podemos hacer más que así. O sea, ¿y esto solo para Milán y provincia o...? Para todo, para todos, porque prácticamente ¿qué pasa? O sea, tú aplicas para la ciudadanía y digamos que las primeras oficinas que se ocupa de examinar son las oficinas, digamos, del territorio. Así que si aplicas a Milano, hay una oficina que lo examina, y de ahí todas, a nivel nacional, van al Ministerio de los Interiores italiano, exactamente, donde digamos que te dan lo que casi definitivo. Ok. Sí.
Bueno, así que él te contesta y tú le contestas a tu vez otra vez. Exactamente. Todo esto a través de él, ¿cómo te contesta en Facebook? Sí, me contesta Que en usa en Facebook. Facebook. Exactamente. Sí, Me contesta en Facebook diciéndome que, bueno, soy su amiga y que, que me trata como tal y todo lo demás, y lo siente muchísimo por mi situación, pero hay muchas demandas de ciudadanía y entonces... Muy diplomático. Exacto, sí. Muy diplomático. Y tú le respondes. Exactamente, yo decido responderle, esta vez digamos que yo estaba cansada del hecho que en el debate político no fuera, digamos, en el específico, en el sentido que se usa demasiado la propaganda, y entonces yo dije, aquí hay un problema de base, la gente no entiende por qué yo siento, digamos, el derecho de tener como esa ciudadanía, y sobre todo qué cosa, digamos, qué tipo de ventajas y qué tipo de obstáculos de otra parte me pone el no tener la ciudadanía. Y entonces dije, tengo que hacer algo de mucho más, digamos, un poco más en lo específico, y tratar de explicar a la gente el por qué quiero la ciudadanía después de 18 años en este país. Y entonces decidí responderle de manera un poco más detallada, y entonces escribí este libro en el cual yo explico los motivos por los cuales tendríamos, gente como yo que está aquí después de tanto tiempo, claro, tendría que tener la ciudadanía. Sí, habría que tener por lo menos una prioridad. Exactamente. Además, gente como tú que trabaja, que estuvo pagando impuestos en todo el tiempo aquí en Italia. Exactamente, es eso. ¿Y de qué trata tu libro? Mi libro trata de eso, o sea, prácticamente una autobiografía desde cuando yo vengo aquí, todo el percurso de cómo sé que he hecho, y sobre todo se concentra muchísimo a través también de experiencias de vida de otros amigos que me han permitido, bueno, que han decidido de condividir, ¿no?, digamos, su experiencia de vida, y entonces trato de explicar los obstáculos, como te decía, y otra parte las ventajas que tienen, que hay en el tener la ciudadanía italiana. Y lo hago, como te decía, a través de las experiencias de vida, y a la vez también es, digamos, un tomar conciencia y decir que yo no hablo solo por mí, porque al final se está hablando también de la sociedad italiana, de lo que va a ser la sociedad italiana, del futuro de la sociedad italiana. O sea, no podemos permitir que gente que crece aquí, que vive aquí, que trabaja aquí, que estudia aquí, se sienta, digamos, en una condición de ser menos o ser ciudadano de serie B, ¿entiendes? Claro. No y se que, puede. sobre todo, remarcar que paga los impuestos aquí. Exactamente. O sea, que hay gente que es de aquí, italianos, que no pagan impuestos. Y nos encontramos esta gente que paga impuestos, que eso parece que es muy importante aquí, exacto, que no tiene ningún derecho. Exactamente, y es eso lo que yo trato de hacer con el libro. O sea, yo digo, yo tengo todos los requisitos que usted me ha pedido para poder ser ciudadana italiana, claro, en el sentido que tengo las entradas económicas que se piden, porque recordemos, sí, o sea, exactamente, para tener la ciudadanía no basta solo el tiempo de residencia, que son 10 años consecutivos. Exacto, consecutivos y bueno, legales, obviamente, sí, de residencia aquí en Italia. También te piden como hasta 3 años de contribución aquí a punto en Italia. Entonces esa es la dificultad, digamos, y ese es el primer obstáculo que personas que han llegado aquí en temprana edad, así como yo, o sea, 10, 11 años, se encuentran, porque tienen todo el tiempo legal de estadía aquí, claro, en Italia, pero les falta como la entrada económica. Y entonces muchísimas personas, así como yo, como te decía, se encuentran en esa situación, en el sentido de no poder votar, porque se encuentran aquí viviendo, no pueden votar, no tienen representancia, no tienen voz. Y entonces yo con este libro, eso es lo que yo quería hacer. Yo quería decir, ¿sabes qué? No es verdad que no se puede, no es verdad que no tenemos voz, porque tenemos voz. Es solo la cuestión de de tomar conciencia y decir cuánto valemos, porque al final valemos muchísimo, si a nivel de PIB, así que económicamente, claro, aportamos muchísimo, y sí también a nivel, digamos, de la sociedad italiana, porque, repito, somos el futuro de la sociedad, y de otra parte también a nivel cultural, porque, bueno, o sea, las culturas, las costumbres que nosotros traemos aquí van solo a enriquecer la sociedad italiana. Entonces eso es lo que no se logra entender y lo que yo trato de hacer entender a través de mi libro. Claro. Bueno, y con todo esto tú te pones en evidencia. Claro.
sobre todo en este momento. De hecho, quería preguntar, ¿tú notas alguna diferencia desde que está este gobierno llamado Giallo Verde, o sea, este contrato que tienen entre los 5 Stelle y Lega? ¿Encuentras alguna diferencia de cómo os tratan ahora, cómo nos tratan, porque yo también soy extranjera, a lo que pasaba antes? Sí, hay muchísima diferencia. Sobre todo en el hecho de, en el sentido que Salvini, digamos que ha hecho en modo que la gente se sienta mucho más libre de tratarte como si fueras un extranjero a casa tuya, porque al final estamos en casa, repito, pagamos aquí, vivimos aquí, trabajamos aquí, estudiamos aquí, esto es casa, también casa nuestra. Pero Salvini, a través también de sus leyes, a través de de todo lo que ha hecho, digamos, pasar, ha dado espacio, ha hecho en modo que esta gente se sienta libre de tratarte como... Sí, se sienten respaldados por una institución. Exactamente, se siente respaldado. Exacto. La gente se comporta legitimado, peor. exacto, diría así. Exactamente. Bueno, eso, tú te pones en evidencia con todo esto. Y un buen día te llega una llamada diciendo que estás despedida. O sea, y además una llamada directamente del Ministerio del Interior, me imagino, ¿no? De Roma. Exacto. ¿Okay? ¿Cómo reaccionaste a esta llamada? Bueno, digamos que me informan y me dicen que que yo no puedo trabajar para la estación de la policía en Milán, donde trabajaba, y me dicen que digamos mi despedida, el hecho que ya no puedo trabajar más ahí. Mi temor es que yo no pueda regresar a trabajar en la pública administración después de de la procedura legal que he decidido de hacer, exactamente. Y es eso mi gran miedo, el hecho que yo no puedo hacer mi trabajo en determinadas instituciones. Y no es fácil, porque ya yo no soy ciudadana, como lo decíamos antes, yo no soy ciudadana, así que yo no puedo, digamos, acceder a concursos públicos, porque justamente solo ciudadanos italianos pueden acceder a ese tipo de concurso. Yo había, digamos, encontrado a través de una agencia europea y de una cooperativa privada la posibilidad de trabajar en el público. Y yo sí estaba trabajando en el público, no a través de concursos públicos, pero a través de una agencia europea. Y yo sinceramente me sentía muy satisfecha del trabajo que yo hacía. Y pienso que lo hacía muy bien por el hecho de que también, así como la agencia ha declarado, ha tenido modo, la cooperativa, discúlpame, ha tenido modo de declarar, ellos no tienen ninguna queja desde el punto de vista, digamos, profesional. Y además yo he trabajado para esta agencia europea ya, como te decía antes, más de 2 años. Sí, así que yo lo que yo quiero sería regresar a trabajar mi trabajo en determinadas instituciones, hacer mi trabajo en determinadas instituciones. ¿Te arrepientes de haber hecho esta denuncia pública? ¿En algún momento pensaste, ¿por qué lo hice? Más de una vez. Más de una vez he tenido, digamos, no me arrepiento de lo que he hecho, porque de verdad, como te decía, no acepto la discriminación su base étnica, no acepto la discriminación su base, digamos, de ideas políticas, y sobre todo es un abuso de poder el que yo estoy sufriendo ahora. Es un abuso de poder porque, por el hecho de que yo no la pienso como tú, me sacaste del lugar de mi trabajo, del lugar de trabajo que yo tenía y que hacía, repito, con todas las competencias de vida después de 2 años de experiencia en este campo. Y así que no, por eso te digo que no me arrepiento el día de hoy, porque considerando todas estas cosas, es como si estuviera dando, digamos, ¿cómo te puedo decir? Es como si estuviera haciendo ver a otras personas que no se tienen que, que no hay que darse vencidos, tienen que lucharla hasta el último, si saben de que están, digamos, por sus derechos. Exactamente. No acobardarse. No, absolutamente no. De hecho, lo estás haciendo también por todos los demás. Exactamente, mira, porque habían personas han habido personas que me han escrito y me han dicho que se encontraron en la misma situación y no tuvieron, digamos, la fuerza de hacerlo. Y repito, yo lo entiendo muy bien, porque encontrarse en mi situación, sin trabajo, sin desocupación, sin beneficio, sin inicio de la desocupación, es muy, pero muy difícil.
Es muy difícil, y esa es otra cosa que también quisiera subrayar. O sea, al día de hoy hay muchísima gente que trabaja así como yo en calidad de mediadores, en calidad de operadores sociales, de operadores legales, en centros de recepción de migrantes, que se encuentran sin trabajo y sin derecho a tener la desocupación, o sea, que sin trabajo y sin ningún tipo de indemnicio, o sea, estás así sin nada. Y esa también es mi situación ahora. Bueno, yo no sé mucho de leyes, pero sugiero que si sois muchos, supongo que se habrá puesto en contacto contigo, tú haz un llamado, que hagáis un grupo numeroso, porque cuantos más, o sea, de verdad, la unión hace la fuerza. Eso es una sugerencia para tu abogado, para ti, hacer un pool. ¿Sabes qué cosas me han dicho como hace ellos? O sea, las personas que le han escrito, exacto, que no se atreven uno, y sobre todo porque son gente que muchos de ellos tienen familia, muchos de ellos necesitan un trabajo por el hecho que tienen que renovar el permiso de soyorno, por ejemplo, y entonces no pueden quedarse sin trabajo o no pueden tomar un percurso así largo como el que yo he decidido de tomar, porque es un percurso también largo, y que no se va a acabar en una audiencia, porque no es la posibilidad, o sea, es un percurso pero muy largo, y entonces ellos dicen que no tienen ni tiempo, bueno, las ganas hay, pero no tienen el tiempo de tomarse un percurso así tan largo. No se atreven, no pueden correr esos riesgos. Pero me han dicho también que si ganas tú es como si ganaras por todos. Y es eso lo que, bueno, digamos, me empuja hacia adelante, digamos así, ¿no? Me da un poco de coraje. ¿Cuánto te ha perjudicado este despido a nivel económico y cómo ha cambiado tu vida? Me decías que tienes que marcharte de aquí. Exactamente, me tengo que marchar de aquí por el hecho de que no logro encontrar trabajo, porque es eso también otra cosa, o sea, es fácil decir, sí, bueno, te vas a otra cooperativa, te vas a otra agencia, sí, pero yo, o sea, con todo, digamos, la visibilidad que he obtenido, la primera cosa que como hace la otra persona, o cuando vas a hacer una entrevista de trabajo te preguntan es ¿por qué fuiste despedida? O sea, ¿por qué terminaste tu trabajo? ¿Por qué te despidieron? Y bueno, contar, digamos, una mentira no es tan bien como hacer, digamos, la cosa no se puede, y entonces como te toca explicarlo todo. Pero ¿cómo explicas una situación así tan difícil? El otro problema es que no logro tener, digamos, las referencias de cómo hacer esta persona, porque justamente, o sea, ¿cómo voy a pedirle cómo está mi agencia? Mira, me dejas una nota diciéndome que yo soy una buena trabajadora y todo lo demás, y te estoy haciendo juicio. O sea, es una situación pero muy complicada, y también yo pienso que sea por este mismo motivo por el cual yo no puedo encontrar trabajo, y entonces aquí en Milán, y entonces ahora me toca marcharme y me toca cambiar de ciudad. Exactamente, cambiar de ciudad y bueno, trabajar allá. Bueno, ¿quieres añadir algo más? No, pienso que... Creo que quedó todo dicho. Sí, le hemos dicho todo, exacto. Yo te deseo muchísima suerte, sobre todo le deseo mucha suerte a los italianos, porque están todos perdidos con estas leyes alucinantes, y vamos a hacer de todo para que esto siga adelante, para que no se olvide, para que la gente sepa que a veces un voto hace la diferencia. Hace la diferencia. Exactamente. Y sobre todo, eso es lo que, bueno, si me permites, quisiera agregar. Por supuesto, todo tuyo. Lo que yo quiero es que se tome conciencia del hecho que hay muchísima gente que al día de hoy no puede votar, gente que como yo, gente que hace, digamos, parte de esta sociedad y que es ciudadano italiano, porque tienen todos los mismos deberes de los italianos, pero no tienen los mismos derechos. Y es por esta gente que todos los italianos tendrían que salir a votar, porque al votar deciden no solamente por sus destinos, va por los destinos de estas personas que no pueden votar. Gracias. Comunicar con todos los acentos.